Buen día. Estamos en la segunda hora de Sábado de Historia y en esta ocasión damos la bienvenida a la profesora Emma Reina García, quien es cronista de Zaragoza, Nuevo León, y tiene mucho que contarnos. Maestra, bienvenida a este programa. Lo inauguramos el día de hoy, se llama Sábado por Historia, y muchas gracias por estar aquí. Maestra, ¿qué nos puede decir allá de Zaragoza? Bueno, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues de Zaragoza, Nuevo León, les puedo decir que es mi rincón preferido, que queda a 318 kilómetros de aquí de Monterrey, y que para conocerlo pues tenemos dos carreteras por donde podemos llegar. Podemos llegar por la que va a Linares, ¿verdad? Que va de aquí, que pasa por todos estos municipios aquí de Santiago, Allende, Montemorelos, luego Linares, Galeana, Aramberri y Zaragoza, que ahorita está en perfectas condiciones. Y también podemos irnos por Saltillo hasta un lugar que se llama El Salero. De ahí llegamos a lo que es la Ascensión o La Chona, como más se conoce, y llegamos a Zaragoza. Tenemos que llegar, pasar por Aramberri, que es un municipio también muy hermoso, con mucha vegetación y gente muy buena, con casas antiguas todavía que se han conservado bastante. Y de ahí ya son 20 kilómetros a Zaragoza. Al ir ya por la carretera que va a Zaragoza, nos vamos a encontrar un lugar que se llama El Morro, que es muy conocido, es un cerro en la carretera, donde presenta como si fuera una figura humana, ¿verdad? Y es muy conocido. Ya de ahí pues vamos a entrar a Zaragoza, llegamos a la Cuesta Blanca, llegamos ya a la entrada de Zaragoza que nos recibe Zaragoza con una entrada con nogales, que los nogales son una de las frutas que hay también por allá. Llegamos a Zaragoza y tenemos la plaza principal. La plaza principal se llegó a llamar Garza Ayala, después Benito Juárez, y últimamente se llamó ya General Ignacio Zaragoza, que claro, que lleva su nombre, ¿verdad? La iglesia de San José de Río Blanco, que era como se llamaba antes, que fue cuando su fundación, en 1626, fue la fundación, fue por Lorenzo de Zamora. Entonces después ya cambió su nombre cuando fue elegido en Villa. Ya fue elegido en Villa porque cuando estaba el gobernador Mariano Escobedo, pues decidió, ¿verdad?, que la batalla del 5 de mayo acababa de pasar 4 años, entonces decidió ponerle ese nombre. Se le puso el nombre de Villa del General Ignacio Zaragoza, que es hasta ahorita, todavía ahorita es Villa. Zaragoza tiene un clima extraordinario, muy fresco, llueve. Tenemos la cascada del Salto donde nace el Río Blanco, que es el Río Blanco, que se llama Río Blanco hasta que llega a Tamaulipas. Pasando a Tamaulipas se llama Purificación. Tiene unas cascadas hermosas, el Velo de Novia, tiene unas lagunitas también, y es muy muy hermoso y nos visita bastante gente. Quiero aprovechar yo para invitar, sobre todo ahora en Semana Santa. Está tranquila la carretera, no tenemos problemas. En la plaza hay varios hoteles donde puede llegar la gente, hay restaurancitos y hay también las cabañas del Salto, ¿verdad?, que también se pueden ocupar. Se le interrumpo sí, un poquito. Sí. Hay gente que piensa en lugares turísticos para vacacionar, por ejemplo, Cancún, Tamaulipas. Aquí, ¿con cuánto puede viajar una persona a Zaragoza? Pues es muy económico, porque si se van en carro se va a gastar muy poca gasolina. Los hotelitos, por ejemplo, los del centro, que están bien equipados, que están muchos de ellos nuevos, cuestan 350 la habitación con 2 camas grandes. Entonces una familia a veces muy bien se acomoda en una habitación. La comida que se da en Zaragoza, el platillo no llega más que a 60, 70 pesos, a veces hasta menos también. Y es comida misma hecha al momento, fresca, donde nos brindan, por ejemplo, el asado de puerco, el picadillo. Ahora en Semana Santa pues nos van a brindar los nopalitos, los cabuches guisados, el caldillo, que es algo muy tradicional en Semana Santa, que es un caldillo que se hace de papa con cilantro, los orejones lampreados, y pues también la trucha, porque allá en Salto tenemos trucha muy buena. Ahorita hay una trucha salmonada muy buena.
que la gente si quiere puede ir y pescarla, paga una cuota para pescarla, pero también puede comprarla y ya se la dan ya limpia y todo, y pues ya nada más de asarla o hacerla como guste, ¿verdad? En turismo, ¿cómo andamos ahí? En turismo, bueno, vamos a decir que estos 3 años bajó como en todas partes, ¿verdad? Pero ya ahorita ya está otra vez repuntando, ya vemos que la gente misma del pueblo empieza a ir, que otras personas también van, y ya me ha tocado encontrarme gente en los últimos meses ya que visita Zaragoza, porque pues lo visitan por su gente, lo visitan por su clima, y claro, porque todo lo que va a encontrar. Porque si hay gente que le gusta el excursionismo, pues va a encontrar lugares para excursionar, para subir a la montaña. La montaña más alta que tenemos ahí es de 3,000 metros, ¿verdad? Tenemos el Cerro del Viejo también. Entonces hay gente que le gusta eso, ¿verdad? ¿El boleto cuánto costará allí? El boleto en autobús. En autobús es muy económico, cuesta como 350, y los que estamos con la credencial del INSEM, pues le cuesta la mitad. Mucha gente ha optado por ir en autobús. Tenemos muy buen transporte. Hay unos que son directos, otros que no, que hay que salir en la escondida y luego tomar otro autobús, pero no da ningún problema. Entonces, tenemos varias salidas de ida y de vuelta para viajar a Zaragoza. Síganos contando entonces. Sí, entonces, pues de la historia les diría que fue erigido en Villa en 1866 y que después ya que el capitán Fernando Sánchez de Zamora fue ya los que empezaron a gobernar ahí, ¿verdad? En Zaragoza, en esa época, existían las juntas patrióticas que ahora ya no existen, ¿verdad? Donde eran tipo de comités que estaban siempre al pendiente de todos los eventos cívicos. Por ejemplo, el 5 de mayo convocaban a que se hiciera una cabalgata, pero no una cabalgata como las que se hacen ahora, sino que era una cabalgata que ellos invitaban a ciertas personalidades, iban a caballo, hacían con el pabellón tricolor, claro que era lo importante, iba el alcalde, daban todo el recorrido, y finalmente pues había algún evento pequeño. Eso ya no se acostumbra ahora. También tenemos que en Zaragoza, la iglesia de San José de Río Blanco, que es muy importante, fueron franciscanos los que la fundaron, ¿verdad? Y se acerca ya la feria, que es ahora en marzo. Tenemos la feria del 17 de marzo al 21 de marzo. Entonces es muy importante también que la gente nos visite, porque se siguen conservando todavía las tradiciones. Por ejemplo, el día 17 se hace la cera, que es una procesión que sale de alguna parte de alguna casa, donde los niños y las señoras, antes eran las niñas, pero ahora son niños y señoras, salen de una casa portando las velas, ¿verdad? Ya al llegar, hacen la procesión, al llegar a la iglesia está el señor obispo, que es el señor obispo de Linares, el señor Batres, entonces ahí ya recibe la cera. Y luego empieza la ceremonia. Para esto a San José pues se le viste con su ropa más bonita, al niño también se sabe que lleva el niño cargando aquí, ¿verdad? Y luego el 19 de marzo es el día principal, que es por el día de San José. Ese día también, la cera sale de un lugar como decimos nosotros, de la parte de abajo de Zaragoza y de la parte de arriba, porque para poder encontrarse ya en la iglesia. Después ya se encuentran en la iglesia, todos van con su vela, todos van a veces con un listón verde y amarillo, que es por el traje del Señor San José, y llegan a la iglesia y el estandarte, y a él el obispo lo recibe también, ya se hace toda la ceremonia. Y en las noches, pues hay bailes, esos días hay bailes, ¿verdad? Y todo eso se hace ese día. Y pues, ahí está la feria que se hace en el pueblo, donde hay pues lo típico, los puestos que ahora nosotros como cronistas decimos, pues sí, ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahora va la Rueda de la Fortuna, cosa que antes nunca iba, porque pues teníamos los caballitos, pero no caballitos de estos sofisticados ahora, con luces y todas esas cosas. Los caballitos que nosotros teníamos eran caballitos de madera, algunos ya destartaladitos, pero para nosotros era un gusto andar dando la vuelta en los caballitos, en los cochecitos, y además nos encantaba porque la escuela está en contraesquina de la plaza, la Escuela Ignacio de Zaragoza. Entonces no faltaba que niño llegara y nos dijera, ya llegó don Miguelito. ¿Y quién era don Miguelito? Don Miguelito era el varillero.
El varillero es la persona que lleva vendiendo, pues, que incaíbles, que pasadores, que peinetas, todas aquellas cosas que se usaban, que anillitos y que a veces hasta juguetitos. Entonces, para nosotros era un gusto porque además llevaba dulces también para vender. Y nos encantaba que llegara porque ya sabíamos que en los días de la feria casi no íbamos a la escuela por andar todos los días en la feria. Y así llegaba gente. Ahora hace poquito en la feria del año pasado me encontré con un señor que todavía de la época de cuando yo era niña, él vendía dulces y es de Matehuala y todavía me lo encontré. Claro que ya no con aquel puesto grande, ¿verdad?, que tenía, pero tenía una mesita y me dio mucho gusto de saludarlo y decirle que yo era una de las que les iba a comprar dulces, todavía vendiendo dulces ahí. Había otro señor de Matehuala, don Carlos también, y gente que fue toda la vida, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. Antes, por ejemplo, se hacía el palo encebado el día de la feria, que se hacía en una esquina de ahí de lo que es la plaza, y se hacían pues otros juegos, ¿verdad? Ahora pues ya los puestos que llevan a veces nos da pena que ya son cosas ya pues, ni quisiera decir, pero ya americanas, ¿verdad? O sea, se ha perdido un poco eso, pero pensamos que hay que rescatarlo, que vuelvan a llevar aquellas cosas de barro que llevaban, aquellos pitos de madera para los niños, aquellas muñecas que eran de cartón y que uno se divertía tanto con ellas. En fin, los juguetes tradicionales, el yoyo, el valero, los carritos de madera, en fin, nos encantaría que eso volviera otra vez. Se están perdiendo las tradiciones, maestra. No, o sea, no se han perdido, pero han ido cambiando. Ya han ido cambiando porque, claro, tenemos muy cerquita a Matehuala, que es a donde va más la gente, y a San Luis, y también aquí a Monterrey. Entonces, pues va llegando eso y ellos como novedoso pues lo llevan a vender. Pero pues claro que sería importante rescatarlas, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo de las ferias. Y bueno, hay por ejemplo muchas otras tradiciones que tenemos, por ejemplo, lo que se hacía antes, que era el paseo dominical. El paseo dominical era que todas las muchachas, todos los muchachos de un lado y de otro lado paseábamos en la plaza, ¿verdad? Los distintivos de los bailes que se hacían antes, porque se hacían muchos bailes para reunir fondos para un comité, porque era época donde había muchos comités, comité Benito Juárez, que eso también se ha ido perdiendo un poco. Y los distintivos era ponerte un moñito, algo aquí, pero no existían los alfileres, entonces eran con una espina de nopal, una espinita chiquita, te los prendían, ¿verdad? La campana de la iglesia, pues antes se sonaba a las 12 del día, se sonaba en la mañana para ir a la escuela, a las 9:30, y luego en la noche. Ahora pues ya las escuelas tienen timbres, ya no se suena más que para ir a misa. Se usaba la vitrola, que la vitrola era aquella de cuerda, de discos aquellos negros, ¿verdad? Que eran de pasta. Sí. Y entonces mucha gente tenía, y era con lo que se hacían los bailes, y era con lo que se reunía. Eso hay gente que todavía tiene, pero ya la guarda como un recuerdo, pero ya se hacen ahora con conjuntos, ¿verdad? Las lámparas que había cuando todavía no había luz eléctrica en Zaragoza se llamaban anchones. Entonces en cada esquina había un poste grande y se ponía un bote de lámina y adentro se le ponía ocote. El ocote sabemos que viene del pino y que prende y no se apaga, ¿verdad? Entonces, pero había una persona que las prendía y que después iba a apagarlas porque no estaba toda la noche así. El ocote se usa mucho también cuando uno va a las cuevas y que están muy oscuras, pues con eso, porque sabe que no se le va a apagar, ¿verdad? Se usaban las lámparas de carburo también, pero más que todo para ir a la cacería o para ir a los ranchos también. Otra de las cosas, el panadero, los panaderos de adobe que se usaban, todavía se usan y todavía, por suerte, podemos comer todavía el panecito que se hace en panadero, las gorditas de horno que se hacen también, podemos comer la miel de maguey, que va y se saca de un maguey con una cocote, que es una especie de acacia, y se absorbe la miel, ¿verdad? Pero un día antes se tiene que raspar, tiene un raspador propio, se raspa en la noche y para en la mañana ya está el maguey con la miel. Luego pues se sigue todavía trabajando el barro, donde hacen también comales las señoras, y había una cosa muy bonita que me sigue gustando a mí, los cumpleaños. Cuando había cumpleaños y que era por decir que el director de la escuela, que el doctor, o sea, gente así importante, se anunciaba muy temprano en un tocadiscos.
Y entonces todo el mundo nos dábamos cuenta quién cumplía años. ¿Y cuál era el regalo? El regalo era llevar en una bandeja, porque usted sabe que pues aquellas personas usaban loza fina, ¿verdad? Una bandeja, en esa bandeja se ponía un ramo de flores del jardín de tu casa, una marqueta de chocolate y luego una tarjeta, pero una tarjeta antigua de felicitación. En esa tarjeta se escribía algo, pero siempre se escribía un verso. Entonces era eso muy romántico y de repente tenemos por ahí algunas tarjetas y de repente hacemos eso para acordarnos un poco, ¿verdad? Y revivir un poco la tradición. Eso era también. También en Zaragoza se usa todavía en algunos ranchos la olotera, que está formada de los olotes del maíz, es redonda, y ahí la gente se hinca y desgrana el maíz. Ahí desgrana el maíz para no estarlo desgranando con las manos, que pues, se batalla bastante, lo hace todavía existe también. Existe también la Oaxaca, que es una especie de bolsa que va tejida en ixtle. Ellos mismos tallan el ixtle, ya sabemos que ellos lo tallan, desgraciadamente se les paga muy barato, y luego tejen esa Oaxaca para llevar ahí su ixtle, o pueden llevar otras cosas también. Y el guaje, que bueno, ahora ya no se usa mucho, pero el guaje también se usó mucho, sobre todo para los campesinos cuando iban a la labor o cuando iban a otro rancho, llevar agua o llevar aguamiel. Y llevar, como no acordarnos de las gorditas que les llamábamos las paseaditas. Las paseaditas todavía las hacen, son unas gorditas gruesas, luego se hace un guisado de chile colorado con huevo, salsita, y se les pone en medio, y entonces, ¡ay, no! ¡Qué sabrosas! Porque el mantelito llega todo manchadito del chile, ¿verdad? Pero son muy sabrosas, son las paseaditas, son muy tradicionales de Zaragoza, y todavía se acostumbra a que se hagan. Oiga, maestra, ¿esto de las paseaditas es durante todo el año o nomás en cierta...? No, durante todo el año. Todo el año. Los señores todavía muchos... le diré que allá casi nadie utiliza el tractor. 1 o 2 personas que yo conozco, la mayoría todavía usa el arado, ¿verdad? Y todavía tiene, pues a veces vive en Zaragoza, pero tiene que ir a sus ranchitos que están lejos o que va en la mañana y regresa en la tarde, y pues tiene que llevar las paseaditas, ¿verdad? Pero también se llegó a usar mucho la portavianda. No sé si ustedes se acuerdan, la portavianda era... que acabo de comprar una precisamente porque andaba yo atrás de eso. Eso era una especie de... como 4 vasijitas de peltre. Y entonces van así, entonces la gente las colgaba así y pues se llevaba que huevito, que picadillo, que frijolitos, según lo que llevara. Entonces, muy útil, ¿verdad? Lo acabo de conseguir hace poco. En gastronomía Zaragoza también es muy importante porque, bueno, ya dije cuáles son los platillos, pero también se hacen dulces de calabaza, de biznaga, de leche. Hay una gran tradición de esos dulces de leche que, como no recordar a la profesora Ernestina Aguilar, que fue una gran maestra, ella hizo más de 50 años de servicio y hacía dulces de leche que eran riquísimos, don Emeterio también. Entonces hacen también de biznaga, de leche, de chilacayote, ¿verdad? Entonces, pero también en Zaragoza, aparte de todo esto que les estoy diciendo, hay algo muy importante. Personajes que se distinguieron porque anduvieron en la revolución. Entonces tenemos algunos personajes como de ahí de Zaragoza, don Nicolás Borja Moreno, que fue uno de los que se enfrentó con los carrancistas y que la batalla fue precisamente ahí en la plaza. Ellos quemaron la iglesia, inclusive todavía están las vigas con las señas del incendio que se hizo para quemarla, ¿verdad? Entonces estuvo también don Ladislao Medellín, que él también fue muy conocido aquí porque él fue uno de los que se incorporó a las filas en 1913, a las filas de Gustavo Madero. Pero todos estos personajes que estuvieron en la revolución estaban con el general Alberto Garrera Torres. Esta gente era de Tula, Tamaulipas. Llegó ahí toda la familia de ellos, Francisco Alberto Garrera Torres, Juana Torres, la mamá, todos eran revolucionarios, y hasta la mamá, que ahorita vamos a ver una fotografía, está con las carrilleras, está retratada en Zaragoza, porque ellos pusieron ahí un destacamento y vivieron ahí. Ahí está una casa que ojalá y un día podamos poner una placa ahí, porque Alberto Garrera Torres la gente lo quería mucho porque decían que era muy bueno, que aparte de andar con ellos luchando, ayudaba mucho a la gente. Entonces siempre se quedaron con ese recuerdo. Por ejemplo,
Este señor, don Ladislao Medellín, fue también alcalde y también su hermano, don Antonio. Él estuvo en el Comité Regional del municipio de Aramberri, Zaragoza, en el 31 y el 32. Fue presidente municipal en el 32 y 33. Fue secretario de la Liga de Comunidades Agrarias, entonces sí fue aquí muy conocido, en el estado de Nuevo León. ¿Todas esas gentes, maestra, todavía viven? No, de esto ya desgraciadamente yo los llegué a conocer a todos. Algunos les tomé entrevistas, platiqué con ellos, fotos, pero ahorita ya todos terminaron ya todos. Y lo que he ido recabando pues han sido, sí, he hecho las biografías de ellos. También estaba, por ejemplo, Felipe Cerda, Nuncio Pérez, que fue un personaje también muy importante, Gertrudis Sauceda, Alberto Carrera Torres, Antonio Medellín. Antonio Medellín era hermano de Ladislao, pero él no anduvo en la revolución, él estaba más chico, pero sí nos llegó a contar algunas anécdotas, ¿verdad? Entonces, pues fue muy importante por eso, fue muy importante porque, como le digo, en 1913 fue el combate y toma de la Plaza de la Villa por fuerzas orosquistas y los ganaron los de Zaragoza. Los ganaron los de Zaragoza. Entonces, hay mucho que platicar. Ahorita vamos a ver algunas fotos. Aquí tengo, por ejemplo, dice Ernesto Serna Nava, general brigadier del Ejército Mexicano, actualmente pensionado, certifica que Nicolás Borjas Moreno se incorporó a las fuerzas revolucionarias que mandaba el extinto general Alberto Carrera Torres el día 10 de mayo de 1913. El 4 de agosto de 1913 combate y ataca en la toma de Plaza de Guadalcázar, estado de San Luis Potosí, contra las fuerzas huertistas del batallón de Corona. El 11 y 12 de agosto del mismo año combate en la hacienda La Paloma, Ciudad del Maíz. Y así, aquí tengo todo su registro de lugares donde anduvo. Él anduvo hasta Tlaxcala, Tampico, en muchas partes de la República, porque no andaban solamente ahí. Y él andaba con su novia, que era Jovita Grimaldo. Jovita Grimaldo sabía leer y escribir, don Nicolás no sabía. Don Nicolás llegó a ser alcalde más tarde, y 2 hijos de él también. Entonces Jovita le enseñó a escribir, y tenía él un amigo que era Jesús Reina, que en ese entonces tenía 13 años, y lo llevaba con él, y entonces él era el que le hacía las cartitas a Jovita. Le hacía las cartitas a Jovita, y entonces decía que don Nicolás, que le decía siempre, Jovita, si salgo con bien, nos casamos. Y seguían, ¿verdad? Y nos casamos. Y ahí me decía don Nicolás, yo lo que llegaba era pues llegábamos a robar, porque teníamos que robar y que saquear, pero yo los zapatos para Jovita, dice, a los que me preocupaban, los zapatos para Jovita. Y después, ya que se terminó la revolución, ellos se casaron en Doctor Arroyo. Finalmente se casaron, tienen sus hijos, ahorita todavía vive uno de los hijos con 85 años, que lo acabo de ver hace poquito, es el único que vive ya todos ya fallecieron. Pero le cumplió. Le cumplió, y ahí está la foto, la vamos a ver, y vamos a ver la foto como él, creo que él está sentado y ella está parada, como se usaba antes, ¿verdad? Como se usaba antes. Oiga, maestra, yo le quisiera preguntar, ¿cómo se involucra una cronista en los problemas, en los problemas sociales de su municipio? Pues, ¿cómo diré? Es muy bonito. Primero, porque tiene uno que amar al municipio. Es un municipio que yo adoro, que yo amo. He estado fuera del país un tiempo, pero mi Zaragoza nunca lo olvidé, y tal vez fue lo que me hizo regresar. Estuve fuera 9 años, pero me hizo regresar. Porque no sé, la gente es buena, tiene uno muchos recuerdos desde que te acuerdas cuando, por ejemplo, el fotógrafo, que era un señor Gurruchaga, creo que era de Doctor Arroyo, un señor grande, que te asustabas cuando te tomabas la foto. Entonces, todos esos recuerdos de niña te hacen que te involucres, y te hace que convivas con la gente, y que trates de que toda la gente tienes que aprender de ella, de toda la gente. Entonces yo, de cada gente que platico con ella, que la entrevisto, bueno, me queda una satisfacción de aprender, y por eso estos revolucionarios, qué bueno que los conocí, porque ahorita, como lo digo, ya todos murieron, son varios, hay cancioncitas, hay recitaciones, hay cosas que me contaron. Hicimos de esto le estoy hablando, 25 años, pusimos en el periódico Los Revolucionarios de Zaragoza viven en el olvido, para llamar un poco la atención, y entonces pues hicimos el evento del 20 de noviembre, fuimos aquí, la gente, logramos reunir una cooperación, y ahí se les mostró, porque en realidad ellos estaban olvidados.
¿Y la autoridad municipal sí colabora con el cronista? Sí colabora, sí colabora, gracias a Dios, sí. Ahorita pues tenemos alcalde nuevo, está con mucha disposición, ya platicamos, traemos muchos proyectos que hacer, que ojalá que se nos cumplan. Uno de ellos es el de restaurar unas tumbas muy antiguas del panteón, que no queremos porque de repente cuando vamos ya no existen. Ay, no, yo ahorita ando sobre eso, de que esas tumbas se tienen que rescatar porque son las más antiguas, porque son importantes y que hay que circularlas para que la gente no las vaya a destruir porque tiene que haber primero un reglamento, es lo que le decimos. El panteón estar cerrado, abrirse cuando se necesite y habrá un reglamento porque si no, al rato eso va a desaparecer. Entonces sí tenemos muchos proyectos. Llegamos a poner la placa para los revolucionarios, que fue algo muy bonito que se gestionó, que se cumplió con arte. Llevamos la placa y en esa ocasión pues fue una excursión de ahí, fuimos muchos de los cronistas y ellos quedaron muy satisfechos, ¿no? De que se viera, no la quisimos poner afuera por el viento y el aire, pero se puso en el museo que tiene ahí el municipio. Entonces ahí se puso y estuvo su hijo de don Nicolás. Solamente pudimos poner 2 nombres porque no nos daban más espacio. Y estuvo su hijo, sus nietos, su familia de Zaragoza también. Y también quisiera decir que ahí en Zaragoza hay un museo que la señora Elvira Reina Castillo siempre se ha dado la tarea de recabar cosas importantes, antiguas, cosas de nuestro pueblo, ¿verdad? Y entonces ella está siempre dispuesta a la persona que vaya de fuera a explicarle, a mostrarle su museo, ¿verdad? Y además ella hace artesanías, le gusta mucho pintarlo, todo lo de artísticas. Y luego tenemos el museo que es en el Sedeco que apenas se está formando, ¿verdad? Porque le faltan todavía muchas cosas, pero se está formando. Hemos hecho exposiciones de fotografías he reunido unas 100 fotografías antiguas de Zaragoza, unas no muy antiguas, pero en blanco y negro, porque todavía, ¿verdad? Pero a la gente le ha gustado eso también porque va la gente y dicen, ay, que mi abuelito, que mi tío, que no sé qué, que esta no la tenía. Y bueno, entonces eso también ha sido bonito. Maestra, vamos a una pausa. Sí. Nomás para ver cómo va a acomodar sus fotografías. Muy bien. Y regresamos en un momento. ¿Cómo no? Claro que sí. Maestra, nos complace mucho que siga aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que las canciones que usted trajo se estén pasando mientras se hace la entrevista y vamos a seguir platicando de Zaragoza. Creo que Zaragoza es un pueblo así tan importante como Santiago, pero quizá por lo lejos a lo mejor la gente no va allá, ¿verdad? Pero ¿qué hacer, maestra, para que la gente Bueno, vaya la verdad que ya no está tan lejos, ya se hace. Bueno, a mí me gusta mucho más irme acá por Santiago, porque como están todos los pueblos seguiditos y pasa uno por Iturbide y la montaña preciosa, como que se le hace más cerca, ¿verdad? Menos árido. Pero ya no está tan lejos, hay gente que hace 4 horas. Hay gente que hace 4 horas y ya no es tan lejos como antes. ¿Ha faltado promoción ahí, maestra, de parte de turismo, de la autoridad, diríamos? Pues a lo mejor ha faltado un poco, sí. Más promoción y como quiera sí, como le digo, la gente se queja, pero yo les digo, está tranquila, está bonito, está hermoso y que además no les va a salir caro porque los hospedajes, ahí, si quieren quedarse en la plaza, ahí hay varios hoteles, si quieren irse a Salto también. Y bueno, y en Semana Santa, sobre todo, las tradiciones de Semana Santa. Que en Semana Santa, pues se hacen las tradiciones normales, pero una de las que llama mucho la atención es el Día de la Quema del Diablo. La Quema del Diablo es una tradición que data de muchísimos años, se perdió un tiempo, pero después la señora Elvira Reina, que le gusta mucho participar en esto, se volvió a hacer, ¿verdad? La volvieron otra vez a retomar y a partir de ahí ya tiene yo creo que 35 años, que ha sido siempre año con año. Entonces esta tradición se manda a hacer un diablo de cartón, pero unos días antes
se roban cosas como todavía en Zaragoza las casas están abiertas todavía, ¿verdad? Entonces se roban cosas chuscas, y a veces, ay, no encuentro esto, pues es que el diablo te lo llevó, porque ese día se van a entregar, a veces tan chuscas que te da mucha risa, ¿no? O hasta te da pena. Entonces, ese sábado de gloria, que es el día sábado, se empieza a hacer un recorrido por todo el pueblo el diablo, y lo van acompañando ahora los pecados capitales vestidos debidamente, y van los niños que siempre van ahí corriendo, y se empieza a invitar a la gente se empieza a reunir en la plaza del pueblo, y ya a las 5 de la tarde está aquello llenísimo ya. Entonces se lee un testamento donde ese día se vale que hasta los alcaldes y a quien sea le digan sus verdades, porque dicen, bueno, ese día se puede, pero lo hacen en verso. Y la gente se anima. Sí. Tiene valentía así, con sentido crítico. Tiene valentía con sentido crítico. En una ocasión, mi hermana se vistió de Fox, entonces se fue sentada, pero nadie sabía que era ella. Entonces un niño empezó a apedrearla y nos daba risa porque le digo, oye, a lo mejor el alcalde lo mandó. Y así, entonces, sí, se les dice, pues, de problemas que ha habido y ni modo, ellos tienen que aceptar, ¿verdad? Se lee el testamento y luego después ya se le pone pólvora al diablo y ya, se quema. Y luego se le avientan dulces a los niños, luego los demás niños también empiezan a vender sus cascaroncitos que todavía los pintan y los arreglan y todo y los venden y empiezan a quebrar los cascarones. Y ahora los cascarones ya no se hacen como nosotros cuando estábamos chiquitas, que nosotros no era confeti de ese redondito, era agasajo se llamaba. Era nosotros cortar papelitos muy diminutos que para poner adentro los cascarones, y los pintábamos con anilina, que era otra especie de pintura. Ahorita ya los pintan con marcadores, ¿verdad? Total, es una de las fiestas. Pero también la otra de Semana Santa es el día de la procesión de Cristo, las 14 estaciones. En cada casa se pone una mesita con la estación, y la gente va haciendo el recorrido y va rezando en cada estación y van cantando. Se hace la procesión del silencio, donde todo es silencio, nada más aquel tambor que se escucha, y van con las antorchas. Después ya llegan a la iglesia y se hace también lo del cirio pascual. Entonces, en Semana Santa Zaragoza se llena, y espero que este año se llene. De repente ya no hay hoteles, por eso yo aconsejo que los que vayan a ir reserven sus hoteles. Basta con que llamen a la presidencia y consigan los teléfonos, ¿verdad? Oiga, maestra, y volviendo al de la quema del diablo, por ejemplo, la cronista Emma Reina García, ¿qué verdades le diría al alcalde, por ejemplo? ¿Qué verdades? Bueno, a que tengo ahorita no lo conozco mucho, pero pues le podría decir que antes de que se lo lleven al panteón a él, pues que arregle las tumbas, ¿no? Que las arregle, porque si no, le podría decir alguna cosa de esas así, y eso. Y otra cosa que le podía decir era que mi Benito Juárez, que tanto me costó encontrarlo, porque ese Benito Juárez lo quitaron porque se iba a hacer el Sedeco, y anduvo perdido un tiempo hasta que lo encontré, y entonces hasta hace poco todavía no me le ponían el nicho. Entonces, bueno, si no está ahora que vaya, pues se lo voy a decir. Se lo voy a decir al alcalde. Decía en la primera hora Armando Leal Ríos, le preguntaba yo, pues, que si le pagan a los cronistas, porque dice que la autoridad municipal es la que pone al cronista. Sí. No les paga nada. No, esto lo hace uno por gusto. Hay ocasiones en que te apoyan, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nos invitaron para jurado de la Reina de Marzo, que es el 19 de marzo, y nos dijeron que nos iban a pagar. Bueno, y algunas cuestiones pues te dan una comida. Cuando llevo alguna excursión que vamos de cronistas, sí, el alcalde siempre apoya con la comida, ¿verdad? Con la comida y muy bien y todo. Pero dinero así en efectivo no. Oiga, maestra, y en eventos importantes la cronista dice allí discursos. En eventos importantes siempre llaman, esto por ejemplo en el día del grito, siempre me toman en cuenta para que esté ahí, para que esté al lado del alcalde y todo, y esté ahí. Y como al día siguiente, que es 16 de septiembre, fue el día de la fundación de Zaragoza, entonces siempre hablo sobre el 16 de septiembre, hablo algo referente a Zaragoza.
¿verdad? Y ahora el 5 de mayo, que se cumplieron los 150 años de la batalla de Puebla, hicimos un evento muy bonito, porque rescaté un cartel que ahorita lo vamos a ver, que se hizo con el centenario. Ese cartel se hizo cuando estaba Vicente Reina de alcalde, de secretario, y Juan Manuel Borjas. Casualmente ahorita viven los dos. Entonces hicimos los carteles, repartimos varios carteles, y además los invitamos a ellos y les dimos un reconocimiento por haber hecho aquel evento hace 50 años. A ver, vamos a otra pausa, Sí. por Okay. favor. Y ahorita regresamos. Sí, maestra. muy bien. Estamos en los minutos finales ya de esta entrevista, maestra. ¿Trajo usted por ahí algunas canciones? ¿Nos explica de qué se trata? Sí, bueno, estas canciones son de personas de ahí de Zaragoza, que algunos pues ya fallecieron, son personajes que anduvieron en la Revolución, algunos, y otra es de una señora que su mamá, que fue revolucionaria, doña Jovita Limando, le enseñó esas canciones, es la señora Elena Borjas, y la vamos a escuchar también ahorita. Las vamos a escuchar. Sí, es un rescate de canciones que se hizo. La de Elena. Ok. La tarde era triste, la nieve caía, cual blanco sudario los campos cubría, ni un ave volaba ni oías un rumor, ni un ave volaba ni oías un rumor. Apenas la niña que al lado tirita le dice: no sientes la nieve a tus pies, le dice: no sientes la nieve a tus pies. Mis pies nada sienten, responde con calma, que el frío que yo siento lo llevo en el alma, y el frío de la nieve más duro no es, y el frío de la nieve más duro no es. La tarde. Maestra, estas canciones son compuestas así Sí, esa momento canción ahí. la señora Elena Borjas ya falleció. Fue una señora de la cual ya tengo su biografía muy, muy importante ahí en Zaragoza. Y su mamá fue la esposa de don Nicolás Borjas Moreno, revolucionario, que fue maestra por más de 30 años. Entonces ella le enseñó estas cancioncitas. Ahora, ¿quiere escuchar otra, maestra? ¿Cuál Sí, sería? vamos a escuchar el corrido agrarista. Agrarista. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tiendero, y al levantar la
cosechas salía perdiendo el mediero. Nuestras chozas y locales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. Maestra, ¿va a poner otra? Sí, nada más. Esta canción es del corrido agrarista, que fue bien importante para el campo, ¿verdad? Para el campo, cuando rescató sus tierras. Y cuando yo era niña, o sea, de chiquita, siempre se cantaba muchas veces, y entonces mucha gente se la aprendió. Esta señora tiene ahorita casi 80 años y la canta muy bonita por el recuerdo que tiene. ¿Qué sigue, maestra? Sí. Vamos a una pausa. Ya nada más esta, la de Don Chon y ya. Ok. Bueno. Para finalizar esta entrevista, maestra, vamos a escuchar la canción de Don Chon. De Don Chon. De Don Chon, Rodríguez. Y luego va a seguir, por último, una reflexión ahí revolucionaria. Sí, ¿verdad? ok, muy bien. Un corrido revolucionario. Muy bien. Dice, y aquí me siento a cantar, al pie de un verde manzano, se ha levantado en arma al Estado mexicano. Y 19 de mayo, 18 de febrero, en la capital de México ya mataron a Madero. Ya Madero murió, está debajo de tierra, y a Carranza lo dejaron como ministro de guerra. Qué noches tan oscuras, qué noches tan serenas, las calles principales de muertos están llenas. Y resuenan los clarines, resuenan los tambores. No, dice, resuenan los tambores, resuenan los clarines, que ahí viene el cañón niño tumbando los fortines. Y varios asesinos y varios generales traicionaron a Madero en compañía de Pinos Juárez. Dice, y aquí me siento a cantar, al pie de un verde manzano, se ha levantado en arma al Estado mexicano. Y 19 de mayo, 18 de febrero, en la capital de México ya mataron a Madero. Bueno, esta canción fue grabada, este pedacito fue grabado en el 1985, cuando hicimos todavía no éramos cronistas, pero hicimos una reunión, los posibles ya cronistas, con Héctor Jaime Treviño Villarreal al Salto, y reunimos a estas personas que afortunadamente todavía eran vivas y nos quisieron contar sus experiencias, nos cantaron, entonces todo fue ahí con una grabadorcita, por eso no se oye así muy fino el sonido, pero les estoy hablando de 1985. Bueno, finalmente, maestra, nos va a leer el corrido del regimiento Zaragoza. Y también nada más quería decirle de que las alabanzas son unos cantos que también de los pueblos, sobre todo de Zaragoza, y que todavía se usan. Y yo tengo recabado un libro que me ofrecieron, y todavía hace un mes que estuve allá me tocó estar en un velorio, y todavía se fueron cantando las alabanzas hasta el panteón. Entonces quiere decir que todavía en algunos lugarcitos de Zaragoza se siguen cantando. Unas son para en la noche, unas son para en la madrugada, otras son para el día. Y depende de si la persona es angelito. Si es angelito la persona, se truenan cohetes, ¿verdad? Y se viste de San José si es hombre y de María si es mujer. Y
Y si no, también las alabanzas para adultos. También esa la tengo grabada, que ya será para otra ocasión. Les voy a leer el corrido del Regimiento Zaragoza. Nuestro regimiento, como ya saben, estaba formado por bastante gente y hay bastantes todavía dichos que tenemos. Corrido del Regimiento Zaragoza. Lo voy a leer tal y como está escrito. Dice: el 19 de marzo este suceso pasó. En la congregación de Raíces el federal se rindió. Pues entraron los villistas, hoy todos muy resolvidos. En menos de media hora tenían 14 rendidos. Por eso les digo yo, hay que a nadie se sienta. ¿Cómo podrían de ganar si eran 8 para 80? Decía el mayor Medellín, se trata de arrancar, hacer fuego en retirada para podernos salvar. Feliciano Castilleja nunca les hizo parada. Lo que trató fue arrancar con las barras que llevaba. Estaba Agustín Morado, gritaba en alta voz: ¡ay, si salimos con vida, será un milagro de Dios! En la sierrita de Raíces, un cantar les decía: eran buenos compañeros, también se les llegó el día. Gritaba Alberto Alfaro, dirigiendo a la granada: yo puedo llevar caballos, al menos les hace nada. Gritaba Cleto Moreno, arriba de la ermita: abran fuego, compañeros, qué trifulca tan bonita. Gritaba Wenceslao: yo soy hombre de mis brazos, hasta morir o vencernos hemos de echar balazos. Ya con esta me despido con las hojas de una rosa. Vivan los que den primero, Regimiento Zaragoza. Muy bien, maestra, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta entrevista. Se quedaron muchos temas por ahí en el tintero. Se quedan muchas, sí. Prometemos invitarla en un próximo programa. Sí. Esto va a ser todos los sábados. Sábado de Historia, así se llama el programa. Muy bonito. Entonces muy pronto por ahí nos estaremos comunicando con usted. Este corrido me lo regaló un señor en su casita de adobe. Él tenía un papelito todo así amontonadito, amarillo ya, y lo tenía incrustado así en la pared en el adobe. Y cuando yo lo fui a entrevistar y a platicar con él, me dice: le voy a regalar algo. Y le digo yo: ¿qué? Esto. Cuando él me lo dio y lo leí, dije yo: esto es un tesoro. Ay, no, un tesoro, que lo tengo aquí y que me lo van a grabar. Ya muy tengo bien. Hablado a la persona que me va a grabar este corrido, el corrido agrarista, el corrido de Adiós Muchachos, la marcha, y canciones de cuando yo era niña, de que me acuerdo, y canciones de la Revolución. Entonces va a ser una cosa muy hermosa. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a usted, el licenciado Leopoldo, por invitarnos, por ayudarnos a promocionar nuestros municipios, que sé que hace muchísima falta, y ahorita es un buen momento para que conozcan nuestros municipios. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Al contrario.